Hola, bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar en el webinario de incertidumbre en calibraciones y, y un poquito en mediciones. Bueno, la incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mesurando a partir de la información que se utiliza. Esto es la definición del vocabulario internacional de metrología. Ahora, cuando uno habla de incertidumbre, en realidad lo que habría es un parámetro no negativo que lo que nos está diciendo es cuánto no sabemos de las mediciones que estamos realizando. Por ejemplo, en un ejemplo práctico, si nosotros estamos midiendo un valor de 52 y tenemos una incertidumbre de 6, tenemos un 95% de las probabilidades de que el valor verdadero esté entre 46 y 58. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si estamos midiendo 52, vamos a tener que el 95 está entre 46 y 58, pero tenemos un 2,5% que la incertidumbre, que podemos tener valores, que estamos midiendo valores menores de 46 y un 2,5% mayores de 58. En general, en las calibraciones y en las mediciones se usan incertidumbres donde se asocia con un 95% de probabilidad. Hay algunas otras que se da con el 99% o con otro valor, pero eso tiene que ver con lo que pida el cliente. En general, los laboratorios de calibración dan una incertidumbre con un 95% de probabilidad. Como se puede ver en la curva, acá se ve que en la curva uno tiene una distribución gaussiana que está entre, la probabilidad va a estar siempre entre dos valores y ahí es donde tenemos en la curva, tenemos el 95%. Eso es lo que define la incertidumbre. La incertidumbre es una probabilidad de que los valores estén, una cierta porcentaje de los valores estén entre distintos valores. Eso es lo que define la incertidumbre. Y ahora vamos a ver un poquito más cómo se calcula, pero la idea es que siempre nos manejemos entre valores. Es siempre una probabilidad, no es siempre un valor fijo y la incertidumbre no me dice todo, me dice con una cierta probabilidad. Bueno, la incertidumbre de calibración debe ser en lo posible menor a un tercio de la tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de medición de temperatura, si uno tiene una tolerancia de 1 grado Celsius, la incertidumbre de la calibración tiene que ser 0,3 o menor. La incertidumbre se calcula para la calibración. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, cada calibración uno tiene que va a haber otros componentes que hacen que o sea, va a haber componentes que son de esa calibración específica. Por ejemplo, si yo calibro un termómetro, la repetibilidad del termómetro va a ser parte de la incertidumbre y un termómetro va a repetir distinto de otro. Cuando hablo de repetibilidad, quiere decir que si yo, por ejemplo, pongo un bloque, un baño a 5 grados, mi termómetro puede leer 4,9, 4,9, 4,8, 4,9. Eso es cómo está repitiendo el termómetro. Y eso está asociado al termómetro en particular que estoy calibrando. No es, no es de mi sistema, sino que es del equipo en calibración. Y algo a tener en cuenta es que una incertidumbre calculada de menos invalida la trazabilidad del equipo calibrado. Por ejemplo,
nosotros tenemos de ejemplos de certificados que clientes nos han dado, y que, por ejemplo, el proveedor, usa solamente, en temperatura, usa solamente el patrón para calcular la incertidumbre, no usa la resolución y no usa la estabilidad y la homogeneidad de la cámara. En ese caso, lo que terminaba pasando es que la incertidumbre, en lugar de ser 0,2 a medio grado, la estaban informando como 0,05. Entonces, lo que pasaba es que la incertidumbre está muy por debajo y eso anula la trazabilidad. ¿Por qué? Porque al no dar la información completa, el certificado de calibración realmente no está dando la información que tiene que haber y uno termina anulando la trazabilidad. Si quieren más información sobre esto, nosotros hicimos un webinario de trazabilidad que lo pueden ver en nuestra página web y ahí se habla más en detalle sobre trazabilidad. Bueno, el cálculo de incertidumbre, para calcular la incertidumbre, lo que hay que tener en cuenta son los tipos de distribución, determinar las fuentes de incertidumbre, asignar a cada uno el valor de incertidumbre de cada fuente, después determinar los coeficientes de sensibilidad, la incertidumbre combinada, los grados de libertad y los factores de cobertura, y después vamos a ver cómo se expande la incertidumbre y la presentación. Bueno, en general, para la calibración de incertidumbre, uno va a tener en el 90 y pico % de los casos de cálculo de incertidumbre, uno tiene que hay distribución normal y distribución rectangular. La distribución normal es la distribución gaussiana, que lo que uno tiene en la distribución normal es una curva como la que vemos acá, la primera, que lo que uno tiene es una probabilidad de que los valores estén entre distintos valores, dependiendo si uno usa 95%, 99%, es el largo de estas colitas, como es, cuanto más use uno, mayor porcentaje use, o por ejemplo, si uno usa el 66%, uno tiene que llega hasta acá, hasta lo que está sombreado, y después el resto queda afuera. Cuando uno usa el 95%, ya llega un poco más y queda afuera un 2,5% de cada lado. Si uno usa el 99%, tiene que la curva es más grande, que eso también nos incrementa la incertidumbre. La curva cubre más y queda 0,5% de cada lado. En la distribución rectangular, lo que nosotros tenemos es que, y como se fijan es, la probabilidad en esta curva es mayor sobre el valor que acá está marcado como muy. O sea, yo tengo una mayor probabilidad de tener ese valor y después la probabilidad disminuye. En la distribución rectangular, uno tiene que la probabilidad es exactamente la misma todo el tiempo, o sea, la probabilidad de que un valor sea bueno es exactamente la misma todo el tiempo, y como es el 100% de los valores están contenidos dentro de la distribución rectangular, o sea, ahí no tenemos nada afuera, es una distribución que me da menos información. ¿Por qué? Porque yo tengo que es el 100% de los valores están entre A menos y A más, ¿está bien? Pero me está dando menos información porque en la distribución normal yo sé que tengo mayor probabilidad de que el valor sea 1 y después voy teniendo que la probabilidad es menor. En cambio, en la rectangular yo tengo que todo el tiempo la probabilidad es la misma. Estos son los dos tipos de distribución que se usan mayormente para calibraciones. Después existen otros tipos de distribuciones que se usan menos habitualmente,
con estas dos en general el 95% de las veces ya con eso se calcula incertidumbre. Bueno, después, las fuentes de incertidumbre hay que determinar las fuentes de incertidumbre. Las fuentes de incertidumbre vienen asociadas en general en mediciones y en calibraciones con tres cosas. Una es el equipamiento, que tiene que ver con la exactitud, la resolución del equipamiento, la estabilidad. Lo otro son los procedimientos y lo tercero es el personal, la experiencia y capacitación. En equipamiento está asociado a la exactitud, resolución, estabilidad, cómo esté calibrado el equipamiento y también cómo se use, que ahí es donde van los procedimientos. O sea, uno puede tener equipamiento muy bueno y puede definir que los procedimientos lo hace para mediciones rápidas, entonces la incertidumbre va a ser mayor. Al revés, se puede hacer un poco una mejora usando más mediciones de aseguramiento de calidad, pero es complicado. O sea, si uno no tiene buen equipamiento, es complicado, mejorando los procedimientos, poder bajar la incertidumbre. Y después el personal. Cuando uno tiene, cuanto más calificado esté el personal, es más fácil poder hacer mediciones a baja incertidumbre. Y al revés también, o sea, cuando uno tiene personal poco calificado, es muy probable que las incertidumbres sean mayores. A pesar de tener buen equipamiento, por ejemplo, uno puede tener, no sé, un termómetro, un puente termométrico de 5 milikelvin y si uno no, o sea, de 0.005 y si uno no tiene personal calificado, terminar usándolo como 0.1. ¿Por qué? Porque no tenés el personal o no tenés los otros equipos que hagan que uno pueda usar ese puente para medir de forma correcta. Bueno, ahora, después lo que se hace una vez que uno dice, bueno, los valores de incertidumbre, las fuentes de incertidumbre van a venir asociadas por tres cosas. Las fuentes de incertidumbre son los componentes que después me definen a mí qué es una incertidumbre. Por ejemplo, cuando uno habla de fuentes de incertidumbre en temperatura, lo que uno va a terminar haciendo es, por ejemplo, definir que las fuentes de incertidumbre van a venir del termómetro patrón, del baño que yo uso, del baño, de la fuente de generación de calor, de la resolución de mi termómetro bajo medición, de la estabilidad de todo mi sistema, y puede llegar a haber otras dependiendo de qué sea, pero esos son las fuentes, son de dónde vienen cada una de las incertidumbres que después se unen y se crea la incertidumbre total, que es la que se informa en los certificados de calibración al cliente. Para asignar las fuentes de incertidumbre, lo que se usa son la exactitud del fabricante, el certificado de calibración, se puede usar todas o algunas de estas, ¿está bien? La caracterización de los equipos, ¿está bien? Esto, por ejemplo, muchas veces uno tiene equipos que no se calibran, como baños líquidos, que realmente no son necesarios calibrar, pero sí hace falta caracterizar. Hace falta saber qué tan estables son, qué tan homogéneos son y cómo se comportan en general. Después también está la resolución del equipo que se está calibrando, la estabilidad del sistema de medición y la experiencia previa. Todo eso hace que uno pueda asignar valores de incertidumbre. Por ejemplo, a veces uno no tiene muchos certificados de calibración como para asignarle una estabilidad, o sea, una deriva en el tiempo a un equipo. Pero lo que se puede hacer es, con experiencia previa, saber que en general esos tipos de equipos se comportan en tanto y asignar en base a eso los valores de deriva, ¿está bien? La deriva significa cuánto
un equipo está cambiando. Por ejemplo, nosotros tenemos sensores que usamos para calibrar data loggers. Esos sensores nosotros lo calibramos la primera vez y le pusimos una deriva de 0,1 grados, ¿está bien? Que fue asignada en base a la experiencia. Ahora ya tenemos unas 6 o 7 calibraciones de esos sensores y nunca pasaron en el rango que nosotros lo estamos usando, nunca pasaron los 0,6 grados. Entonces, eso lo que me está dando es que yo estoy bien dentro de los valores que necesito, entonces yo puedo usar esa deriva como parte de mi incertidumbre, que de hecho lo estamos tomando así. Entonces, en base a experiencia previa, uno puede asignar valores, pero hace falta tener bastante experiencia. Una cosa, si tienen preguntas, vayan haciéndola por el chat, que Andrevic me las va pasando y las voy intentando contestar si hace falta, si se puede ahora y si no al final. Acá alguien dice que no estaríamos teniendo audio. Nosotros hicimos la prueba de audio hay. Andrevic, por favor, si les podés indicarles cómo hacer para conectarse con el audio. Bueno, ejemplos de exactitud. Estos son ejemplos de exactitudes de distintos equipos que saqué un poco las especificaciones de lo que dice el fabricante. Por ejemplo, este es un equipo de temperatura y humedad. Si se fijan, por ejemplo, está especificando la exactitud de temperatura y después se especifica la exactitud de humedad a 25 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que esa exactitud es en humedad para esa temperatura, o sea, cuando nos movemos, esto es una de las cuestiones más importantes en humedad, uno calibra humedad en general a 25 grados. Si uno después se mueve a entre 15 y 35, por ejemplo, que es lo que se usa para depósitos, en general, o 40, estaríamos dentro de los mismos valores. En general no habría tanto problema, nosotros por lo menos hicimos pruebas con nuestros data loggers y estábamos dentro de valores razonables. Ahora, cuando uno se intenta ir con sensores de humedad a muy bajas temperaturas o a muy altas temperaturas, ya ahí puede haber diferencia y habría que posiblemente calibrar los sensores a esas humedades, en humedad a esas temperaturas. No es sencillo, es bastante complicado y, por ejemplo, se puede hacer, pero termina siendo un dolor de cabeza y es algo muy, que se hace muy específicamente para algún cliente. Es muy, ¿cómo se dice? Customized. Como muy preparado especialmente, es muy orden a pedido. ¿Está bien? En general no se hace y en general no es realmente necesario. Bueno, después acá hay otro ejemplo, exactitud de un equipo, que lo ponen como a un año el equipo tendría que cambiar entre 5 y 7 partes por millón para la medición de sensores de temperatura. Después, bueno, acá un multímetro, un ejemplo de un multímetro que está definido como porcentaje de lectura más dígitos. ¿Está bien? Por ejemplo, en el rango de los 400 milivolts, la exactitud es más menos 1,9% más 4 dígitos. ¿Está bien? Y otro ejemplo sería que la exactitud va entre el 0 y el 20%, como el 0,02% del fondo de escala, y después para arriba va como el 0,1% de la lectura. ¿Está bien? Esto es un ejemplo de presión. Son todos ejemplos de cómo uno puede encontrar en las especificaciones de distintos equipos, se especifican realmente, se terminan especificando distinto, porque, por ejemplo, en temperatura en general son valores fijos, en variables eléctricas son valores
como es porcentaje en general porcentaje de lectura. En presión a veces hay porcentaje de lectura, pero la mayoría de las veces es porcentaje de fondo de escala. Y en balanzas, por ejemplo, que este es un ejemplo de balanzas, lo que se especifica son algunos valores y esos valores se lo especifica como un valor fijo. ¿Está bien? Cada magnitud tiene su forma de especificar, cada equipo tiene su forma de especificar. Esto hace que cada magnitud, el cálculo de incertidumbre, se tenga que manejar de forma distinta. Bueno, cuando uno tiene los valores de exactitud, lo que después uno tiene, cuando uno ya tiene definidas las fuentes, lo que uno tiene que hacer es después ver los que se llama coeficientes de sensibilidad. La realidad es que si uno tiene, por ejemplo, uno está calibrando temperatura y todas las fuentes de incertidumbre están en grados Celsius o en grados Fahrenheit o en lo que sea, en los grados que uno los va a calibrar, ya uno no necesita coeficientes de sensibilidad. ¿Por qué? Porque los coeficientes de sensibilidad lo que hacen es convertir de una unidad a otra unidad. Esto es así, por ejemplo, si uno tiene que estamos midiendo una PT100 en ohms, lo que hace un coeficiente de sensibilidad es transformar esos ohms, transformarlo en grados Celsius. Para calcular esto realmente es una de estas cosas complicadas. Es posiblemente cuando uno tiene que usar coeficiente de sensibilidad, ya es realmente complicado. Esto se usa, por ejemplo, en los casos más comunes que se usa son en PT100, cuando lo estamos midiendo en ohms, en transductores de presión, cuando lo estamos midiendo en 420 mA, o en voltaje en 1 a 5 volt, o en 0 a 5 volt, o en cualquiera de las tensiones. O en distintos transmisores, o podría llegar a ser distintos ensayos donde uno tiene variables que va poniendo y después da en otra magnitud, como es. Pero en general ya empiezan a hacer cálculos de incertidumbre bastante más complicados. En general, para los cálculos de incertidumbre más sencillos, los coeficientes de sensibilidad son 1. ¿Está bien? Para calcular un coeficiente de sensibilidad se realiza a través de la derivada parcial. ¿Está bien? Uno calcula la derivada parcial y en base a eso determina el coeficiente de sensibilidad. La otra forma es hacerlo por determinación experimental y la última es el conocimiento anterior. Por ejemplo, en el caso de las PT100, como es, uno tiene una fórmula que sería una fórmula bastante complicada para poder determinar con derivada parcial, pero uno puede saber de conocimiento anterior que dividiendo por 0, multiplicando, o sea, usando un coeficiente de sensibilidad de 2,5, uno obtiene el valor. ¿Está bien? Pero eso es algo que viene de la experiencia o de verlo en tablas. O sea, el otro ejemplo podría ser en termopares. Uno podría usar de tablas y determinar los coeficientes de sensibilidad haciendo una determinación entre experimental y una derivada parcial. También sería una derivada numérica. Se puede hacer de varias formas. Igual estos son los casos, yo quiero mencionarlo para que sepan que si uno tiene que uno calcula, por ejemplo, que uno tiene una unidad distinta, se convierte con los coeficientes de sensibilidad, pero esto ya da para ver, es para verlo mucho más en detalle y es algo mucho más avanzado que no da para hacerlo en un webinario de 45 minutos. Bueno, después, para la incertidumbre combinada, si la incertidumbre es, como decir, la incertidumbre es,
si la incertidumbre es no correlacionada, se usa esta fórmula. Esta es la fórmula que ustedes van a ver siempre, ¿está bien? Si la incertidumbre es correlacionada, la mayoría de los casos la incertidumbre es no correlacionada, ¿está bien? El único caso que en general hay común que es correlacionada es el caso de las pesas. En el caso de las pesas, la incertidumbre se suma de forma lineal. En el caso, los otros casos son siempre no correlacionada y se suma de forma cuadrática. ¿Esto qué quiere decir? Que uno tiene que la incertidumbre es la raíz cuadrada de la incertidumbre 1 al cuadrado más la incertidumbre 2 al cuadrado más la incertidumbre 3 al cuadrado, cada una de esas incertidumbres multiplicada por su coeficiente de sensibilidad. Es bien sencillo esta fórmula, hay gente que la pone en los certificados de calibración. Esto realmente no es lo importante del cálculo de incertidumbre. Lo importante del cálculo de incertidumbre es tener bien determinado cuáles son los valores de U que uno tiene que usar, ¿está bien? ¿Por qué? Porque uno podría, por ejemplo, poner U1 y U2 y estar incompleto, que hiciera falta el U3, U4 y U5. Entonces, en general, la mayoría de las veces, en un cálculo de incertidumbre, por lo menos hay 3 fuentes. Como mínimo, 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 muy, muy mínimo. Y como común hay por lo menos 5. Bueno, después lo que dijimos es, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de que la incertidumbre viene asociado con una confianza, ¿está bien? Que era en general del 95%. Bueno, los grados de libertad lo que hacen es, con la fórmula que vimos antes, nosotros determinamos la incertidumbre combinada. Con esa incertidumbre combinada, después nosotros tenemos que asociarlo, multiplicarla por un K, que es un valor de cobertura, que con ese valor de cobertura yo obtengo una incertidumbre con un 95% de probabilidad. En general, la mayoría de las calibraciones uno va a decir, bueno, el K es igual a 2. Pero en realidad no es la forma apropiada de hacerlo. La forma apropiada de hacerlo es con los grados efectivos de libertad. ¿Qué son los grados efectivos de libertad? Son, cada fuente posee un grado de libertad. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una calibración de un equipo, uno puede asumir que está calibrado con, no sé, 50 a 100 grados de libertad. Esto quiere decir que tenemos mucha confianza en la medición. Ahora bien, cuando uno hace una medición, los grados de libertad vienen asociados con la cantidad de mediciones que uno realizó. Por ejemplo, cuando yo tomo 10 mediciones en temperatura, yo tengo que mis grados de libertad son 9, es siempre n-1. Y eso me da después un valor de repetibilidad. Entonces, cada medición tiene sus grados de libertad y los grados de libertad después se suman de las distintas fuentes para dar un grado de libertad efectivo. Este grado de libertad efectivo hace que yo pueda calcular un coeficiente de cobertura, que puede ser 2, pero que también puede ser 2,3 para el 95%. Para calcular eso, después usamos la distribución T de Student inversa. Entonces, con los grados efectivos de libertad, determinamos los valores T de Student inversa. Yo sinceramente quiero que con esto ustedes vean cómo se hace el cálculo, no que sepan realmente cómo hacerlo perfectamente, porque eso posiblemente sean cursos de 8 horas o varios días, pero sí ver un poco qué es lo que interviene en el cálculo de incertidumbre y después pasar a ver un poco cómo se usa, cómo se debería usar y por qué es importante realmente
tener la incertidumbre bien calculada y tener incertidumbres bajas. Bueno, después está la presentación de incertidumbre. Para la presentación de incertidumbre siempre se informa con una o dos cifras significativas. La incertidumbre nunca se informa con más de dos, porque eso es como se define en la guía para la expresión para el informe de la incertidumbre, que es la GAM, y además es porque no tiene, o sea, y ellos lo definen así porque no tiene sentido. O sea, cuando uno está informando un valor, si yo tengo, por ejemplo, acá este 0,35, yo tengo el que la incertidumbre, yo tengo información en el 3, tengo un poquito de información en el 5 que me aplica sobre el 3, pero ya realmente los otros dígitos que vienen después, ya realmente no me interesa demasiado, porque ya con el 3 y el 5 yo ya tengo toda la información que necesito, ya todos los otros son accesorios. Entonces, por eso no se informa con 3 o más dígitos, se informa con 1 o 2 cifras significativas. Bueno, esto es un ejemplo de incertidumbre de temperatura. En un ejemplo de incertidumbre de temperatura, yo por ejemplo tengo la incertidumbre del patrón, la incertidumbre de calibración del patrón. ¿Está bien? Que la incertidumbre del patrón puede ser o la deriva o lo que me dice el fabricante de que ese equipo va a tener como exactitud. Después la incertidumbre de la calibración, la resolución, ¿está bien? La incertidumbre debido a la homogeneidad de mi medio y la incertidumbre de la estabilidad, ¿está bien? Del medio. Y después los desvíos estándar de las mediciones del equipo que estoy calibrando. Bien, si se fijan ustedes, acá abajo, algo que yo hasta ahora no mencioné, es, acá abajo de cada uno de estos hay un divisor, y ese divisor tiene un número distinto. Bueno, en el primero yo tengo que tengo un dividido 2. ¿Por qué es eso? Porque yo tengo que la especificación del patrón en general viene dado con un 95% y un K igual a 2. Entonces lo que yo hago es, cuando voy a calcular incertidumbre, divido cada uno por el divisor que tengo, que ese divisor en el caso de los patrones y en la calibración va a ser 2. En el caso de la resolución va a ser 2, ¿por qué? Porque los tengo con 95% de probabilidad, si fuera 99 es 3, y además lo tengo que es, lo tengo que es con distribución normal. La resolución, la homogeneidad y la estabilidad, al ser distribuciones rectangulares, yo lo voy a tener que es lo divido por raíz de 3. ¿Por qué? Porque las distribuciones rectangulares siempre se normalizan usando raíz de 3. Y el último ejemplo yo lo tengo dividido 1. ¿Por qué? Porque esto es el desvío estándar de mediciones. Entonces, al ser el desvío estándar de mediciones, si estas mediciones, salvo que estas mediciones sean totalmente independientes, que en la mayoría de los casos no son totalmente independientes, entonces yo no lo puedo dividir por algo y lo uso como 1. Todo esto se suma cuadráticamente y después se multiplica por un K. Este K se calcula con los valores de los valores que hicimos de acá, de grados de libertad. Yo puedo con eso obtener un K que viene dado por la T de student inversa. O sea, yo tengo, por ejemplo, un grado de libertad de 100, con un 95%, la T de student me va a dar un K igual a 2. Ahora, si mi grados de libertad en lugar de ser 100 son 5, mi T con 95%, la T de student inversa me va a dar un grados de libertad, una K de aproximadamente a lo mejor un 2,3, un 2, algo. Esto hace que la incertidumbre aumente si
cómo es el valor aumente con los grados de libertad efectivos. Ahora, de estos valores, los que me van a cambiar en los grados efectivos de libertad es este. ¿Por qué? Porque este va a ser un grado efectivo de libertad que posiblemente siempre es fijo. Este también es siempre fijo. Este es fijo, este es fijo y este es fijo, porque son valores fijos. Para cada calibración, el desvío estándar de las mediciones hace que el K pueda llegar a cambiar. ¿Está bien? Para determinar el K, se puede buscar en tablas, o la forma más fácil es usar en Excel. Hay una función tDstudent inversa que determina el K con una probabilidad que uno le puede dar, que puede ser 95, puede ser 99, puede ser lo que uno quiera, y y con eso determina el K en base a los grados efectivos de libertad. Esto se puede hacer en Excel totalmente automático. Bueno, uso de incertidumbre. La incertidumbre se puede usar para declaración de cumplimiento, que esto la norma 17025 dice que cuando se hace una declaración de cumplimiento se deben tener en cuenta la incertidumbre de medición. Y según la guía ILAC G8, como es cuando se tiene en cuenta la incertidumbre, existen tres posibilidades: que haya valores que pasa, valores que falla y valores que no se puede declarar cumplimiento. Acá se va a ver más claro. En este valor, el valor 1, por ejemplo, es un valor que pasa. El valor está dentro de bien, el valor medido, que es el puntito azul, está bien dentro de los valores, y la incertidumbre también está dentro de los valores de tolerancia. El valor 4 está bien fuera y la incertidumbre está fuera. El valor 1 pasa, el valor 4 no pasa. Hasta ahí estamos, hasta ahí es lógico. Ahora, ¿qué pasa con el 2 y el 3? El 2 y el 3 yo tengo situaciones similares. En el 2 yo tengo que el valor está dentro de mi tolerancia, pero la incertidumbre, parte de la incertidumbre está fuera. Y en el valor 3 yo tengo que el valor está afuera, pero parte de la incertidumbre está adentro. Entonces, en estos casos, lo que termina pasando es que la guía ILAC G8 lo que dice es que en estos casos no se puede reconocer, no se puede decir si pasa o no pasa. Uno realmente no sabe qué es lo que está pasando. Lo que en general se hace, porque uno no puede decirle al cliente que uno no sabe si pasa o no pasa, lo que hace con el caso 2 y 3, lo que uno termina diciendo es que son valores que no pasan. ¿Por qué? Porque uno lo que termina haciendo es sumando el error más la incertidumbre y comparándolo con la tolerancia, que en el caso 2 y 3 no pasarían. Entonces, cuando uno usa la incertidumbre para una declaración de cumplimiento, lo que termina pasando es que si las incertidumbres son más chicas, uno tiene mayor probabilidad de que estos equipos pasen. Por ejemplo, el 2, si la incertidumbre fuera aproximadamente la mitad, el equipo estaría dentro de especificaciones. Bueno, una cosa importante es tener la incertidumbre reconocida. La forma de reconocer la incertidumbre es mediante acreditación. También puede ser acreditación OA en Argentina, acreditación supervisión INTISAC, o puede ser acreditado por el organismo uruguayo o el organismo americano. Cualquier organismo que esté reconocido y que diga que venga con expertos técnicos. Esto es una auditoría con expertos técnicos. ISO 9000 no reconoce incertidumbre, no hace reconocimiento de incertidumbre. Esto es una auditoría de acreditación con expertos técnicos en calibraciones o ensayos y donde se revisa la incertidumbre. Es ISO 17025. Bueno, los expertos técnicos revisan los patrones, los procedimientos y personal para asegurar que las incertidumbres
y la trazabilidad de las mediciones está reconocida y que es real, o sea que la incertidumbre está bien calculada. Y otra forma también de ver si uno está dentro de un valor de incertidumbre es con los interlaboratorios. Esto es algo que uno hace, todos los laboratorios hacen como medida de aseguramiento de la calidad y asegura que esa calibración fue realizada con la incertidumbre adecuada. ¿Está bien? Un interlaboratorio es varios laboratorios calibran un mismo ítem y después se comparan los resultados para ver cómo dio. En general, en Argentina, lo mejor para hacerlo son los interlaboratorios del INTI, que son interlaboratorios que el INTI calibra un equipo y después ese equipo va pasando por varios laboratorios y todos esos laboratorios informan al INTI y el INTI después emite un resultado. Hay, por ejemplo, este año hay interlaboratorios del INTI de temperatura y de presión, que son los, digamos, lo que nosotros estaríamos participando. Después, por ejemplo, hay otros tipos de laboratorios que organiza CONEA, pero esos interlaboratorios ya tienen ciertas dificultades en el hecho de que son todos laboratorios que participan y no hay un laboratorio de referencia que pueda verificar que las mediciones se están haciendo bien y terminan siendo problemático, podría llegar a ser problemático en algunos casos. Bueno, incertidumbre como indicación de la calidad de las mediciones. Cuanto más chica es la incertidumbre reconocida de un laboratorio, se puede asumir que ese laboratorio tiene mejor calidad de mediciones. Esto es, cuando un laboratorio puede calibrar o medir con menor incertidumbre, a ustedes le está dando un resultado con menor dudas. O sea, ustedes tienen más certeza sobre los resultados, lo cual siempre es buena. Y ayuda a que un instrumento tenga más posibilidades de ser aceptable. Ahora, ¿qué pasa si ustedes mandan a calibrar un equipo con resolución 1 grado a un laboratorio? Realmente ustedes no necesitan incertidumbre de 0.01. Pero ¿qué es lo que está pasando cuando el laboratorio tiene 0.01 de incertidumbre? Lo que está pasando es que es muy probable que no haya problemas en sus mediciones. ¿Por qué? Porque si el laboratorio tiene problemas, que los problemas estén en los valores de 0.01, 0.02 y no en el grado. En cambio, cuando ustedes mandan a calibrar ese mismo termómetro a un laboratorio que tiene incertidumbre reconocida de 0.5 o 1 grado, lo que termina pasando es que al calibrar su equipo, si el laboratorio tiene un problema, que el problema se lo trasladen a su medición también. Bueno, esto es un caso, por ejemplo, de cuando uno tiene una incertidumbre, lo que uno podría hacer es usar la calibración para hacer una curva, ver si es lineal o no es lineal, hacer una curva. ¿Qué pasa cuando la incertidumbre es chica o es grande? Acá hay dos ejemplos. Una con incertidumbre, que son los puntitos azules, con incertidumbre más grande, y una con incertidumbre más chica, que son los puntos naranjas. Ahora, en la próxima diapositiva vemos que con la incertidumbre más chica, con la incertidumbre más grande, perdón, yo puedo tener varias rectas de ajuste. Acá yo puse los dos peores casos. Si se fijan, estas dos rectas de ajuste son muy, muy distintas. ¿Por qué? Porque yo quería tener una que pasa desde el punto menor en el punto más alto, la incertidumbre más alta, y al otro va al punto mayor en el punto más bajo. Ese sería uno de los casos, y el otro caso es la inversa, y en esos dos casos a mí me queda que se me definen un montón de curvas en el medio que podrían llegar a ser infinitas curvas que
que me dan me dan valores muy distintos. En el caso de una incertidumbre muy chica, la diferencia es muy menor y lo que termina pasando es que es prácticamente los mismos, da prácticamente una curva sola. Si se fijan acá es prácticamente despreciable la diferencia entre una curva y la otra. Entonces, esa es la importancia de tener incertidumbres chicas. Yo termino teniendo más información, acá tengo más dudas, y porque yo podría estar entre acá y acá podría tener cualquier curva. En cambio, con incertidumbres bajas, yo termino teniendo mucho mejor mediciones y mucha más información para tomar decisiones. Entonces, en las mediciones, o sea que esto es seguramente lo que ustedes hacen, ustedes usan los equipos que mandan a calibrar para hacer mediciones. Al tener mejores incertidumbres, hace que haya mejor exactitud y reproducibilidad de las mediciones, mayor confianza en los resultados de lo que ustedes están midiendo, gráficos de control más estables, más posibilidades de prevenir fallas. Cuando ustedes tienen mejores mediciones, van a tener más información para prevenir falla y más posibilidades de estimar futuros resultados en base a tendencia histórica. O sea, cuando ustedes tienen calibraciones o mediciones hechas con bajas incertidumbres, ustedes pueden prevenir qué va a pasar a futuro. Si la incertidumbre es muy alta, y no, porque lo que termina pasando es que se lo termina comiendo la incertidumbre, o sea, termina siendo parte de la incertidumbre, la posibilidad de estimar se hace muy complicada. En calibraciones, lo que tenemos es la confianza, cuando uno tiene incertidumbres chicas, uno puede tener que, cuando uno calibra algo más grande, uno tiene más confianza, ¿está bien? Uno tiene más confianza en esas calibraciones que están haciendo. Tiene mejor exactitud de calibración, uno tiene la posibilidad de ajustar y calibrar una mayor variedad de equipos. Por ejemplo, para calibrar un termómetro de líquido en vidrio con resolución .01, hace falta tener un buen baño y buenos patrones. Como es que si uno no tiene ese buen baño y esos buenos patrones, no se puede calibrar ya esos tipos de termómetros. El termómetro pasa a ser mejor que el sistema de medición. Entonces no se puede calibrar. Algo muy común que yo veo que se hace, pero que está mal, es, por ejemplo, calibrar equipos de presión patrón con otros equipos de presión que tienen la misma incertidumbre. Eso está mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo ajustar. Caso concreto, por ejemplo, hay calibradores de presión de 0.05% de fondo de escala que se mandan a calibrar. Bien, hay laboratorios que los están calibrando con incertidumbre de 0.05%. Eso está mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo ajustar esos equipos si se van, no puedo decir si se fueron o no, no puedo decir nada. Entonces, yo no debería estar, un laboratorio no debería estar calibrando esos equipos así. Para calibrar esos equipos hace falta poder generar incertidumbres, poder tener incertidumbres del 0.01% o del 0.015%. 3 veces mejor que la del equipo que quiero calibrar. Entonces, en base a eso, uno puede calibrar los equipos, esos calibradores de presión. Esto es algo muy común que está pasando y que, bueno, de a poco nosotros queremos capacitar a la gente para que sepa que no se debería hacer, que no tienen que calibrar así y generar, y nosotros ya tenemos la capacidad para hacer eso, pero generar la capacidad INTISAC para poder hacerlo y que haya una solución a ese problema. Bueno, después también me permite predecir la estabilidad y fuera de tolerancia en base a resultados. Por ejemplo, si yo veo cómo se está comportando un equipo
y con la incertidumbre y todo, yo podría determinar cuándo se me va a ir de especificaciones el equipo y antes de que se me vaya del equipo, hacerlo ajustar. Bueno, la incertidumbre me permite tomar decisiones, que eso es lo que realmente vale la pena. Un mayor conocimiento de las mediciones permite una mejor toma de decisiones y predecir. Eso es para lo que se usa la incertidumbre. Ahora, una menor incertidumbre, una mejor incertidumbre, a mí me permite tomar mejores decisiones y predecir con mayor exactitud qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, cuanto menor sean las incertidumbres con las que uno está calibrando los equipos críticos, termina siendo mejor para la toma de decisiones y para predecir a futuro lo que va a pasar. Y eso reditúa en mejores procesos, mejores servicios, mejor de todo lo que se está haciendo y mejor, o sea, mejor calidad y posiblemente también al tener mejor calidad, un menor costo de proceso. Bueno, y esto es lo que ya vimos, una menor incertidumbre mejora la calidad, ya que permite tener todos los equipos midiendo de forma más cercana entre sí y yo termino teniendo menos desechos, menos scrap, menos desecho por proceso. Bueno, esto fue todo. Si hay preguntas, pásenlas por chat y vamos a tratar de, las voy a ir contestando acá, o si no, pueden escribir al mail info@acrimed.com y bueno, y también pueden visitar la página web de Acrimed, donde van a ver otros webinarios que fuimos realizando, donde fuimos dando información de distintos temas, como ser, por ejemplo, trazabilidad, uso de certificados de calibración, etcétera. Bueno, muchas gracias.